La empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Doctora, tienes que darle arriba donde dice configuración de visualización. Sí, pero no coge nada. Ahí hay que darle clic. No, está inhabilitado. Les toca aceptar el contrato de licencia que decía ahí en esa pantalla. Ay, Dios mío. Pero entonces me saca. Ah, no, ya. Ya listo. Cambiar en vista de moderador y presentador. Ok. Listo. Ok. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Gestión del Conocimiento en Resiliencia Organizacional, con la temática titulada Resiliencia Organizacional, una necesidad para las empresas que aprenden. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Luana Betsy Polo Cortés. Ella es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en sistemas de gestión integrada y responsabilidad social empresarial. Doctora Luana, muy buenas tardes y bienvenida. Gracias, querido Wilmer. Gusto saludarlos a todos. La verdad es un placer para mí continuar en este camino de aprendizaje para todas nuestras empresas, trabajadores afiliados, en esta temática tan maravillosa como es todo lo que tiene que ver con la transformación, con el tema de resiliencia, la fortaleza que tenemos que seguir teniendo para avanzar y crecer. Así que para mí es un placer. Muchas gracias, querido Wilmer. Bueno, vamos a iniciar. Hoy vamos a trabajar este título de toda esa ruta que ustedes ya tienen en su información del año en el que vamos a desarrollar una serie de acciones educativas que nos van a ir permitiendo crecer en este concepto de lo que es la resiliencia, pero sobre todo cómo la vamos a ir vinculando a lo estratégico de la organización. Hoy vamos a compartir la resiliencia organizacional, una necesidad para las empresas que aprenden. Ya vamos a ver por qué estamos hablando de empresas que aprenden. Pero antes, querido Wilmer, yo quisiera saber cómo estamos en términos de conocimientos. A ver, hagamos algunas preguntas de sondeo. Claro que sí, doctora Luana, vamos a realizar nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran de nuestra acción educativa. Vamos con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial.
La resiliencia organizacional ayuda solamente a las empresas del sector público porque tiene mayor riesgo psicosocial. Esto es A, verdadero, o B, falso. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, un 10% de respuesta. B, falso, un 90%. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Las empresas que aprenden se permiten ser adaptables y flexibles, facilitando los procesos de innovación y crecimiento. Esto es A, verdadero, o B, falso. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero, un 92% de respuesta. B, falso, un 8%. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Para acceder al mapeo organizacional, solo se necesita acceder el software de Alista para realizar las convocatorias. Esto es A, verdadero, o B, falso. 15 segundos para responder nuestra tercera pregunta. Muchas gracias por sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, verdadero, un 38% de respuesta. B, falso, un 62%. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Luana. Gracias. Bueno, vamos a ver, Wilmer, si en este recorrido de estos minutos que nos restan para culminar nuestra primera jornada educativa de todo este gran camino de resiliencia, bueno, nos vamos a confrontar si esas respuestas fueron o no las adecuadas. Bueno, vamos a seguir. Hay una frase muy linda de Nelson Mandela que dice, la educación es el arma más poderosa que puede usarse para cambiar el mundo. Realmente es cierto. En la medida que nosotros dejamos la posibilidad de aperturar nuestra mente, de aperturar esas capacidades que tenemos de aprendizaje, vamos a lograr que nuestro mundo cambie. Y cambiando nuestro mundo, muy seguramente van a cambiar las percepciones que tenemos y la forma en la que estamos viendo las actividades en general de nuestra vida. Así que es una gran oportunidad para que logremos nosotros llegar, ¿cierto?, a ese entendimiento, a ese fortalecimiento de ese proceso de aprendizaje. Bueno, el objetivo que tenemos hoy con resiliencia organizacional, una oportunidad para las empresas que aprenden, es que definitivamente la resiliencia se convierte, aunque suene un poco, digamos que ya se ha venido trajinando mucho el concepto, de hecho, desde el 2020 con la pandemia, pero básicamente lo que buscamos es que logremos definitivamente entender que en el quehacer diario de todo lo que implica desarrollar la resiliencia, pues vamos a tener posibilidades de, bueno, esto hoy está un poquito loco, mi computador está avanzando, ya estoy tratando de regresar, pero el objetivo básicamente es compartir con ustedes que todo este concepto tiene un apalancamiento para que les facilite a ustedes, nuestros afiliados, trabajadores y empresas, pues el proceso que queremos lograr con ustedes, y es que compartamos de una manera muy amena pues todos estos desarrollos de productos, de programas que van a permitirnos realmente desarrollarnos en la organización en torno pues a este tema que le suma obviamente a toda la gestión psicosocial. Bueno, la resiliencia como tal es un concepto, ya yo sé que muchos han escuchado, básicamente orienta a una capacidad que tenemos natural de enfrentarnos, de salir adelante ante situaciones complejas, ante crisis o eventos significativos. Esto hace que nosotros tengamos una gran posibilidad, y eso nos da mucha esperanza, asociada a lo que implica el que nosotros como seres humanos siempre vamos a estarnos enfrentando a complejidades en la vida, porque eso es parte de la naturaleza humana, de ser seres sociales,
de estar en una familia, de ir en el proceso normal de crecimiento. Y en ese orden de ideas, pues lo que nosotros buscamos es que logremos entonces tener esas capacidades, ¿cierto? Esos recursos individuales que nos van a permitir trabajar de manera muy estratégica en esas capacidades para enfrentar esas situaciones complejas. Ahora, si la resiliencia individual, si es algo innato que tenemos los seres humanos, la sumamos a los colectivos, es decir, a nuestros equipos, a nuestro grupo laboral, pues muy probablemente la potencialidad que tenemos de desarrollar la resiliencia organizacional va a ser bastante significativa. Esto implica, obviamente, que nosotros logremos de una manera muy escalonada también, porque no crean, a veces trabajar en temas asociados a transformación organizacional no es algo fácil, porque esto implica también que nuestros paradigmas, ¿cierto? Lo que nosotros concebimos como los procesos normales o naturales de la organización cambien, ¿cierto? A veces estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de una manera específica que de pronto inyectarle algún cambio, algo que incluso nos mejore en términos de resultados o de facilidad para el trabajo, no es algo fácil. Por tanto, necesitamos ese apoyo, ¿cierto? Esa solidaridad que vamos a tener como seres humanos, como compañeros, como parte de un colectivo, para que precisamente logremos llegar a esos estados de desarrollo integral que le abonen a la organización, que le abonen a los objetivos estratégicos, que le abonen a los resultados, pero lo más importante es que nos abone a esa cultura, a ese ambiente laboral que necesitamos, toda vez que pues permanecemos un tiempo significativo de nuestras vidas dentro del escenario del trabajo. Ahora, se potencializan muchísimo proyectos asociados a resiliencia, porque cuando hablamos de resiliencia hablamos de un concepto bastante amplio y sobre todo cuando lo vemos desde el componente laboral, pues ahí nos vamos a dar cuenta que mucha de la innovación que requerimos y que hoy nos exige el mundo del trabajo, no solo por los nuevos riesgos que ya se han presentado, sino por la misma dinámica de cambio en la que entramos, ¿cierto? La pandemia aceleró algo muy importante y es la visualización mucho más específica, mucho más materializable de lo que son los cambios. Y esto, pues, de todas formas vamos a estarlo percibiendo en el día a día, ¿cierto? Ahora, sí potencializa la gestión psicosocial porque al final, cuando nosotros tenemos que disponer de acciones, de cambio, de inyectar posiblemente o nutrir ideas para que esos procesos se den en la organización, pueda que no sea un ejercicio tan sencillo porque no veníamos acostumbrados a esto, pero esto hace parte de la transformación. Y esto digamos, está directamente relacionado con los temas psicosociales porque es que al final, cuando nosotros hablamos de contenido de las tareas, cuando nosotros hablamos de lo que es la interfase persona-labor, esto hace que nosotros comencemos a visualizar la importancia que tiene vincularnos de una manera mucho más cercana en las acciones que hacemos. No solamente es posiblemente esperar, ¿cierto?, a que nos deleguen unas tareas, sino cómo nosotros mismos podemos irnos involucrando de una manera estratégica. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que la salud mental, como ya lo hemos mencionado en muchas otras oportunidades en esos escenarios, como prioriza mucho, se ha vuelto protagonista, va a seguir siendo, digamos, la princesa, ¿cierto?, a la cual le debemos mucha atención, mucho tiempo, mucha gestión, porque pues al final las empresas no pueden ser saludables si las personitas no somos saludables, ¿cierto? Y esto es algo que en lo profundo del concepto necesitamos saber y para eso, para que tengamos estas personitas sanas, saludables y que se evidencie, ¿cierto?, un espacio, un escenario laboral saludable, pues vamos a requerir colocar más atención a lo que nos pasa, más atención a lo que nos preocupa, más atención a lo que se viene, es decir, también proyectarnos, anticiparnos a lo que se viene, porque pues al final todo lo que sucede en el mundo del trabajo con respecto a las nuevas políticas, las normas,
la tecnología, bueno, y todo lo que involucre el mejoramiento de este concepto laboral, pues va a vincularse directamente con las personas y con su desempeño. Ahora, los retos que motivan los entornos resilientes, digamos, podemos resumirlos en 3 grandes elementos. Uno es identificar o por lo menos tener en el mapa o en el panorama que la capacidad colectiva se convierte también en un punto crítico de gestión. Tenemos que comenzar a trabajar en escenarios de trabajo colaborativo. Tenemos que cohesionarnos mucho más para que las organizaciones puedan desarrollar colectivamente proyectos, para que puedan permitirse el crecimiento que se necesita y que se exige hoy. Así que esa capacidad colectiva, hoy ya dejamos de lado un poco los protagonismos individuales, ¿no? Muchas veces se visualiza en las organizaciones que generan, por ejemplo, el mejor trabajador del año o del mes o del periodo, pero hoy, digamos, esas individualidades nos hemos dado cuenta que no suman demasiado. Hay que comenzar a gestionar reconocimientos mucho más colectivos para que podamos potencializar esa capacidad. Es decir, tener las habilidades de trabajo en equipo, que todo mi conocimiento sume, pero que sume de manera equitativa para que surja ese desarrollo como tal social, de acuerdo pues al área en la que yo me desempeño. Un segundo elemento es la movilización dinámica. En ese orden de ideas, aquí ya estamos entendiendo que las organizaciones, pues al ser, digamos, una estructura conformada por seres humanos, pues estamos en continuo cambio. Y ese cambio hace que percibamos también o tengamos sentimientos o emociones que muchas veces no son las más positivas, ¿no? Muchos de los cambios nos generan temor, nos generan incertidumbre, rechazo, incluso posiblemente agresividad, ¿cierto? Porque nos vemos un poco, digamos, circulando en una situación en la que percibimos no tener control. También se tienen que comenzar a movilizar sentimientos, emociones positivas, porque los cambios también generan esperanza, ¿cierto? Los cambios también generan muchas posibilidades de realizar modificaciones que posiblemente van a hacer que nos sintamos más felices, más contentos con lo que hacemos. Y esto, pues, definitivamente sumar estas emociones es parte de esa movilización dinámica. No podemos desconocer que tanto los sentimientos poco positivos como los sentimientos positivos van a sumar siempre al desarrollo de las empresas. No se trata de eliminarlos de ninguna manera, porque los sentimientos o las emociones no son ni malas ni buenas, están allí, siempre van a estar presentes en el escenario del trabajo. Lo importante es que logremos, ¿cierto?, entre todos, pues desarrollarnos de manera integral, cohesionada para lograr los objetivos primordiales que requerimos, y es esos objetivos comunes que necesitamos a la organización y que pues van a apalancar esos intereses que cada uno de nosotros tiene pues al ser trabajador de esa organización, porque eso también llega a la casa, ¿cierto? Cuando nos sentimos completamente contentos con lo que hacemos, sentimos que hemos aportado, que hemos llegado a una situación significativa, pues eso va a hacer que nos sintamos bien y eso lo expresemos con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos. Y un tercer elemento muy importante es el impacto empresarial. Hoy por hoy también tenemos que identificar que las organizaciones, por la misionalidad que corresponda, aporta a la sociedad de alguna manera. Cualquiera que sea la actividad económica, tiene ese impacto. Y en la medida que nosotros como trabajadores visualicemos ese impacto es positivo, se abona a la construcción de país, cualquiera que sea la actividad que realicemos, este impacto empresarial también va a moldear la forma o la dinámica en la que yo me voy a relacionar al interior de las organizaciones. Por eso, nosotros tenemos que, como empresas, comenzar a plantear esos objetivos que sean metas más allá de lo que es visible. Y esas metas más allá de lo que es visible es cuál es el propósito, ¿cierto?, que tenemos como organización, para que eso inyecte, ¿cierto?, en el ADN de cada trabajador, pues esa
esa necesidad y esa alegría de estar vinculado con ese propósito colectivo. Ahora, alrededor de todo esto que motive esos entornos resilientes, pues no podemos desconocer que cada vez más nos estamos enfrentando a nuevos retos en torno a riesgos, porque la tecnología también trae consigo no solo pues la facilidad de muchas acciones laborales, sino también trae consigo riesgos. Entre otros, bueno, ya se viene hablando de todo lo que tiene que ver con las tecnoadicciones, el tecnoestrés. Necesitamos también tener espacios de lograr esa desconexión tecnológica para, pues, de alguna manera comenzar también a fortalecer esas conexiones sociales, laborales, familiares, esos vínculos, ¿cierto? Pero este nuevo universo de riesgos es una realidad en la organización y necesitamos tenerlo en el mapa para una buena gestión. También es muy importante saber que existe o sigue habiendo una exigencia global muy competitiva en torno a lo que es la productividad. Hoy las organizaciones no se pueden dar el lujo de no ser sostenibles, ¿cierto? Que su objeto o su visionalidad pues no logre el balance o el equilibrio financiero que se necesita pues para lograr sostenerse y obviamente sostener pues a su equipo o su fuerza de trabajo. Y ese permanente esfuerzo de productividad también hace que vincule una serie de riesgos desde el componente psicosocial que van a afectar directamente esos recursos de afrontamiento en los que pues vamos a posiblemente tener picos, ¿cierto?, emocionales, pero es una realidad. ¿Qué tenemos que hacer en torno a esto? Es saber que los trabajadores, por la misma dinámica laboral, vamos a tener ese tipo de situaciones y es prepararnos, siempre estar preparados. Miren, el proceso, yo creo que la clave de ser organizaciones resilientes está o radica en que yo sea capaz de anticiparme, desarrollar las estrategias suficientes o las necesarias para que podamos superar esos picos que van a presentarse regularmente en las organizaciones y hacer pues que podamos aprovechar esos recursos individuales y colectivos para salir adelante. Miren que de eso se trata la resiliencia. Y así generar esos procesos de aprendizaje colectivo, fortalecer esto, rutear, por ejemplo, buenas prácticas organizacionales, que eso les ayuda, porque muchas veces vemos o que creemos que las soluciones están por fuera de las organizaciones y muchas veces no es así. Las soluciones, los logros están al interior, es mirarnos nuevamente, es mirar hacia adentro y revisar qué cosas nos están funcionando para potencializarlas. Y esto pues hace que tengamos un mayor foco en las personas, ¿cierto? En identificar cómo existe ese equipo de trabajadores, esos grupos o esas áreas que han logrado salir adelante, han logrado tener buenos indicadores por algunas prácticas que posiblemente no hemos encontrado, no son tan visibles, pero que están presentes en la organización. Bien. Yo también les he contado, para quienes no saben, Positiva realizó un proyecto de investigación desde el año 2016, más o menos duró al 2018. Un proyecto que tenía como fin último construir, elaborar, diseñar una herramienta que nos permitiera evaluar la capacidad resiliente de nuestras empresas y que en ese mapeo pudiéramos saber, bueno, cuál es la brecha más grande que tenemos. ¿Será que estamos fallando en la resiliencia individual? ¿Será que estamos fallando en la resiliencia de equipos, esa percepción que tiene el trabajador sobre el trabajo colaborativo? ¿O será que estamos fallando desde el componente de resiliencia del líder? Y esto finalmente nos está brindando una información bastante enriquecida, porque es a partir de esa identificación de brechas es que podemos plantear esos adecuados planes de acción, planes de trabajo que permitan no solo nivelar esos niveles de resiliencia que veamos debilitados, sino también potencializar el desarrollo de la misma.
Ahora, lo que se espera siempre dentro del mapeo de resiliencia organizacional es que tengamos resiliencia alta. Porque en la medida que nosotros como organización tenemos esos niveles altos de resiliencia, pues va a ser mucho más fácil la apropiación de proyectos que generen procesos de transformación o cambio inmediato. Es decir, no vamos a tener dificultades significativas con esos discursos que hace muchos años se veían, y era el tema de la resistencia al cambio, las dificultades generacionales o las distancias generacionales que hacen que también pues la articulación de los cambios sea mucho más evidente. Hoy ya no podemos hablar en ese discurso. Hoy, si tenemos resiliencias altas, que es lo esperado, pues entonces todos nos involucremos en esos procesos de cambio, innovación, independientemente de la edad, independientemente de los recursos que tengamos. La idea es que eso es lo que está motivando hoy en las nuevas formas de trabajo, el nuevo mundo de lo que es el espacio laboral. Bueno, cuando hablamos de resiliencia como tal, sumamos precisamente estas categorías. Tenemos que, para tener una muy buena resiliencia global, tenemos que tener una percepción de resiliencia individual suficiente, así como la resiliencia de equipos y del líder. Porque en la medida que esas variables coinciden, pues vamos a demandar una mayor exigencia de esos colectivos, y en la medida que esas exigencias sean altas, pues vamos a permitir que la organización supere, ¿cierto? Con esos recursos, ese capital humano que tenemos para salir adelante en esta situación. Ahora, ustedes se preguntarán por qué o cómo se vincula la resiliencia organizacional en los sistemas de gestión y seguridad y salud del trabajo. Bueno, esto es muy sencillo, porque al final, si la resiliencia es esa capacidad de enfrentar, nuestros sistemas de gestión y seguridad y salud del trabajo cada vez se enfrentan a diferentes retos. Mucha normativa nueva que está saliendo, muchos cambios en términos de políticas, de programas. Hay que vincularlos a las macronormas, ¿cierto? Los objetivos de desarrollo sostenible están teniendo también una adherencia significativa para que logremos cumplir integralmente pues lo que se busca, ¿no? Todo lo que tiene que ver con trabajo decente, equidad de igualdad, liderazgo moderno, las nuevas formas de trabajo. Bueno, todo esto hace que si nosotros no tenemos una resiliencia importante, un nivel significativo de resiliencia, pues todo este abanico, ¿cierto?, de elementos a sumarle a los sistemas de gestión, pues va a ser mucho más difícil enfrentar. También tenemos que tener una posibilidad desde los colectivos o el desarrollo de áreas para que logremos entonces compartir entre nosotros que si tenemos muy buenas acciones o nos ha funcionado algo, pues que esas buenas prácticas las socialicemos, ¿cierto? A veces consideramos que son los equipos de seguridad y salud, el responsable, el único que debe como dar la iniciativa a proyectos, o es el que debe plantear los planes y acciones de trabajo. Y lo que buscamos realmente con este tipo de organizaciones muy resilientes es que logremos que entre todos pues apalanquemos, ¿cierto?, ese proceso y ese desarrollo. Necesitamos trabajar fuertemente desde la planificación y la organización del sistema en empoderar líderes que no necesariamente son personitas que tienen personas a cargo. Los líderes son esas personas que se apropian del rol que desempeñan y que a partir de ese rol comparten, crecen y también hacen crecer, ¿cierto?, a sus compañeros de trabajo. Este equipo de líderes hoy genera o deriva una necesidad integral, porque la capacidad colectiva, como les digo, es lo que está funcionando en el mundo, en las empresas más exitosas. Como digo, las individualidades, si bien es cierto, a veces no sé, es difícil decir, ay, pero es que fulanito, sutanito va en coche, y es que nosotros siempre hacemos la tarea o hacemos más que el otro, pero esta dinámica, en la medida que se convierte en cultura organizacional, todos vamos a tener que aportar, ¿cierto? No podemos irnos quedando porque hay una fuerza colectiva, hay una fuerza de las masas que va a hacer que estas personitas que posiblemente están un poquito quedaditas en términos de
tareas, de iniciativas, pues tengan que hacerlo porque tienen que estar articulados, balancearse, ¿cierto?, con esa dinámica organizacional. Pero solo lo vamos a lograr en la medida que todos estemos conectados, estemos de acuerdo y seamos coherentes en el proceso. Bueno, esto con respecto pues al sistema, y así de ahí en adelante pues la aplicación, todo el tema de mejoramiento, las evaluaciones que se hagan al sistema pues va a ser mucho más fácil porque todos estamos involucrados. Mencionan aquí que el contexto psicosocial sigue siendo una de las prioridades significativas en todas las actividades económicas. Aquí ya estoy respondiendo un poco la pregunta de nuestra evaluación inicial. Y es que todo proyecto que sume o abone a la gestión saludable desde el componente psicosocial, pues le aplica transversalmente a cualquier sector económico, a cualquier actividad económica, no solamente porque sean o existan algunas que tengan una mayor implicación psicosocial por la visionalidad, como es la administración pública, el sector salud, el sector educación, sino que efectivamente cuando hablamos de sumarle, ¿cierto?, al contexto psicosocial de la empresa, pues transversalmente le vamos a abonar a cualquier actividad económica porque necesitamos personitas con muchos recursos individuales y colectivos para sacar adelante proyectos. Ahora, desde el componente psicosocial, ustedes saben cuáles son esos dominios, esos grandes dominios que dentro de las evaluaciones de riesgo, pues siguen siendo una de los elementos significativos a mejorar para que esos ambientes de trabajo sean sanos y saludables. Por un lado están las demandas del trabajo. Hoy, por ejemplo, las nuevas formas de trabajo, en la medida que también esto no se equilibre en términos operativos, de procesos, de políticas, sigue existiendo para los trabajadores una percepción de que cuando se hace algún tipo de trabajo a distancia, hay una percepción de sobrecarga laboral. Pareciera entonces que desde la alta dirección tuviese más tranquilidad en la medida que asignan una serie de tareas o suman o sobrecargan un poco la actividad laboral, pues para que las personitas que realizan estas actividades a distancia, ellos como líderes perciban pues que ya hay suficiente trabajo para que lo hagan desde casa. Le sumamos a eso que seguimos en un tema de lograr tener una competencia nosotros ya como trabajadores al laborar desde casa o bueno, cualquiera que sea la modalidad a distancia, tener una buena organización de los tiempos, limitar y fronterizar muy bien los espacios de trabajo, las actividades laborales de las familiares. Bueno, seguimos en ese proceso o en esa curva de aprendizaje, pero yo creo que llevamos ya unos 3 años en los que este proceso se ha dado por una parte de forma natural, pero por otra también las organizaciones se han dedicado a mejorar, ¿cierto? A ganar esa habilidad para que estas nuevas formas o esta transformación en el mundo del trabajo se den. Porque esta es una de las muchas, ¿no? Las nuevas formas de trabajo es una de las tantas acciones de transformación en el mundo del trabajo que vamos a ver. Bueno, lo que tiene que ver con control, liderazgo, recompensas, seguimos teniendo, pues como les digo, ciertos elementos que tenemos que seguir mejorando desde el componente de intervención para que logremos juntos pues esa transformación que requerimos, sobre todo para esas empresas que sean saludables, que sean sanas, cero violencia, igualdad y equidad. Es decir, hay tantos elementos desde el componente psicosocial que tenemos responsabilidad, una gran responsabilidad, ¿cierto? Para que esa parte tan significativa de los seres humanos como son las emociones, esa parte psicológica, ¿cierto? Sea la mejor posible, porque en la medida que estamos felices, tranquilos en el trabajo, que nos sentimos reconocidos, nos sentimos apoyados, esto hace que nosotros seamos mucho más productivos. Y esto pues redunda obviamente también en la calidad que tenemos al interior de nuestros hogares. Y si tenemos trabajadores felices y tranquilos, pues así mismo van a llegar a la casa. Pero si tenemos trabajadores desgastados, agobiados, tristes, malhumorados por toda esa curva, digamos, de situaciones que pasó durante el día o durante la semana, pues esto pues al final va a verse reflejado también en el relacionamiento que tenemos en las familias. Entonces, por eso es tan importante trabajar en este componente de salud mental. Ahora, los elementos de éxito para las empresas que aprenden, miren, esto es algo que también
yo creo que lo han escuchado en conferencias previas, y es que las organizaciones que aprenden, lo primero que tienen que pensar es que deben flexibilizarse, y flexibilizarse es entender que no tienen la última palabra, que siempre pueden aprender. Por eso se habla de mente de principiante. Lograr tener esa apertura para reorganizarse, para repensarse como personas colectivas al final, que son las organizaciones, ¿cierto? Y de apropiar conocimientos y nuevos conocimientos o nuevas formas de hacer. A veces también pensamos que las generaciones, en las diferentes etapas de la vida, por alguna razón unas aportan más que otras, o sea, tenemos esos paradigmas, pero yo creo que en la medida que nosotros tenemos una humildad para escuchar al otro, para entender lo que el otro quiere decir, posiblemente vamos a potencializar mucho, vamos a aprender mucho de esas generaciones salientes, pero también vamos a aprender mucho de esas generaciones que apenas están colonizando los espacios laborales. Entonces, se trata también de armonizarnos, ¿no? Ese es el gran reto realmente cuando hablamos de cultura, de ambientes, de escenarios de trabajo saludables, es lograr tener esa armonía significativa y podernos reinventar día a día. Trabajar permanentemente en el cambio, porque les mencionaba al principio, el cambio es una dinámica permanente, siempre estamos en procesos de cambio, que de pronto es más visible ahorita, porque claro, cambiar, por ejemplo, para las personitas que trabajamos en el sector público, vincular las nuevas formas de trabajo implica que te hagan unos cambios, generen resoluciones para que esta nueva modalidad de trabajo se integre pues al desarrollo laboral. Sí, es parte de lo que hay que hacer, y esto como uno de los muchos pasos, ¿no?, de cambio que se evidencian, pero es parte del proceso, hay que verlo de manera natural, hay que aportar, ¿cierto? Yo creo que siempre tenemos que tener como la característica o la actitud de ser parte de la solución y no parte del problema, ¿no? Y ahí es donde vamos a dinamizar de una manera mucho más armónica el cambio y el crecimiento organizacional. Entonces hay que trabajar en pro de que la gestión del cambio, al ser un proceso continuo, nosotros nos involucremos, que haya objetivos claros, que participemos conjuntamente y que, bueno, esto logre el resultado que necesitamos. Bueno, otro punto muy importante para las empresas que aprenden desde el componente de resiliencia es que, digamos, los programas que se implementan en la organización a veces tienen tanto éxito que se convierten en algo mucho más grande. Y aquí queremos compartir también con todos ustedes que el programa que inició como Fortaleciendo tu Ser para un Mejor Hacer ya evolucionó a un modelo como tal. Y ese modelo lo presentamos hoy como el modelo Vigro. Este modelo no solamente tiene una palabra que es muy significativa con respecto a lo que es el cambio, porque cuando hablamos de migrar es cambiar, ¿cierto? Avanzar, ir a otro lugar. Este modelo como tal tiene ya una posibilidad de desarrollarnos en la organización en 3 ejes fundamentales. Uno muy importante es que realmente nos preparemos para esa transformación resiliente. Prepararnos es definir objetivos, es apropiarnos de competencias estratégicas que permitan que todo este proceso de cambio y transformación se dé en la organización. Que si tenemos temores, que si tenemos emociones que pueden ser emociones encontradas, podamos expresarlas, pero que esto no nos limite para avanzar. Muchos elementos hay que trabajar en los procesos de transformación resiliente para que logremos ese cambio significativo que necesitamos. Un segundo componente o eje es el liderazgo moderno. Definitivamente la alta dirección tiene una gran responsabilidad. Alguna vez me decían en una conferencia que estábamos nos inclinábamos mucho por refiriendo pues que la alta dirección tiene una responsabilidad sobre el proceso. Y es así, afortunadamente, desde la alta dirección, si no se propicia, si no se facilita en los procesos de cambio, pues es allí donde la toma de decisiones está. Allí se decide si se vincula la política, allí se decide si se cambian los procesos, allí se decide si se asignan los recursos. Obviamente esto tiene que estar
tienen que complementarse, ¿cierto?, con el desarrollo de los trabajadores, porque pues al final podemos tener excelentes líderes que movilicen y gestionen todos estos proyectos de innovación, pero si los trabajadores no se vinculan, no se articulan, tampoco están interesados en participar de ese proceso, pues entonces también vamos a perder. Por tanto, desde la alta dirección tenemos que movilizarnos, pero también las masas, ¿cierto?, los trabajadores tenemos que aportar. Y ahí es donde también coincide el tercer eje, que son esas acciones organizacionales. ¿Qué tenemos que hacer en los diferentes niveles de la organización para lograr que esto se dé? Bueno, uno de los elementos para entrar a este gran modelo de resiliencia es trabajar los laboratorios, que hemos denominado, por eso quedó un poquito más pequeño el programa Fortaleciendo tu Ser para un Mejor Hacer, porque hoy ya lo visualizamos como un laboratorio. ¿Qué es un laboratorio? Un laboratorio nos permite, en una forma muy operativa, muy práctica, un acompañamiento cercano en las organizaciones para que logremos tener ese entrenamiento que necesitamos, saber, tener suficiente información asociada a lo que es la resiliencia, para que en esa curva de aprendizaje nos apropiemos de lo que nosotros hemos diseñado para ustedes. Miren, la herramienta de Alista, el módulo de resiliencia, el módulo de comunicaciones, todas las campañas comunicacionales, todo lo que ustedes necesitan lo tienen a disposición. Solo tienen que estar interesados en el desarrollo de esto, y lo que hacemos es un acompañamiento más cercano para las empresas, orientándolas en cada una de las fases, entregándoles todos los recursos que tenemos para que ustedes puedan autogestionar todos estos proyectos que les van a ayudar muchísimo. Las fases de los laboratorios de resiliencia están aquí. Ustedes saben que esta presentación pues queda aquí en las memorias, pero para contarles que estos nodos de entrenamiento, el acompañamiento operativo, el análisis de la información y la proyección de los planes de acción para poder ya entrar en los procesos de intervención y evaluación, pues es un paso a paso que damos con ustedes. Ahí está, digamos, la gran fortaleza que tiene el desarrollarnos desde los laboratorios, porque una vez ya definimos esas intervenciones, comenzamos a escalar mucho más alto y llevar entonces a buen término o a materializar esos tres grandes ejes que hemos hablado del modelo, que es transformación resiliente, liderazgo moderno y esas acciones organizacionales que necesitamos. Ahora, Alista, todos tienen acceso como afiliados a Positiva. Entonces, ¿cómo acceder al proyecto o a los programas? Está allí, solamente tienen que hacer clic en Alista, ingresar con su usuario. Los usuarios de ustedes pues están modelados desde la afiliación, ingresar al icono que dice aplicación, medidas de control y prevención, y ahí ya se encuentran en resiliencia y pueden realizar la convocatoria. La convocatoria es simplemente mapear en su organización esa capacidad resiliente. Al hacerlo por tecnología lo pueden hacer al 100% de sus trabajadores. Simplemente va a ser un correo electrónico que les va a llegar con el enlace de la encuesta. Es una encuesta súper corta, como ustedes vieron en las diapositivas anteriores, solo tienen 32 preguntas, pero miren qué maravilloso poder saber cómo están esos niveles de resiliencia global desde el componente individual, de equipos o de líderes. Ustedes pueden editar, enriquecer esos textos, la invitación, lo pueden hacer y modelar como quieran, y estas son las campañas que nosotros tenemos disponibles para que ustedes puedan personalizarlas. Simplemente les vinculan el logo de cada empresa para que también puedan movilizarlo al interior, tengan herramientas, digamos, comunicacionales que sean agradables también visualmente y que cautiven pues a la población trabajadora. Tenemos campañas para el antes, para el durante y para el después, es decir, antes de aplicar el cuestionario como para generar una expectativa, durante la aplicación y después de la aplicación pues para agradecer pues el esfuerzo que nos han regalado. Las métricas, es decir, ustedes tienen en tiempo real, una vez se termine la convocatoria, tienen las estadísticas. Para las estadísticas tenemos tres grandes capas, que es la caracterización poblacional, los niveles globales de resiliencia y por categorías. Y podemos hacer el cruce con variables poblacionales muy importantes, como es el estado civil, la edad, el sexo, porque ahí podemos saber entonces cómo se comporta el nivel de resiliencia de acuerdo a estas variables y poder entrar a desarrollar pues todo el plan de intervención. Es aplicable, tiene muchas ventajas y beneficios, porque hoy por hoy seguimos
teniendo una gran necesidad de gestión saludable desde el componente psicosocial. Cualquier elemento que abone a esa salud psicosocial, pues es muy importante. Así que aquí estamos para eso, para entregarles a ustedes herramientas desarrolladas que simplemente van a sumar. Las consideraciones finales es que esta formación virtual tiene grandes recursos. Ustedes tienen en la lista descargables, cartillas que les van a permitir saber cómo usar el módulo, qué tipo de, cómo interpretar los datos, qué es la resiliencia, cómo se modelan las diferentes categorías, pues para que ustedes tengan esto al alcance de su mano. La facilidad de aplicar con tecnología, la verdad eso no tiene precio, porque es hacer una convocatoria, se envía desde 1 hasta 10.000 trabajadores si así lo desean y lo pueden hacer a un clic. Eso es algo muy fácil, entonces aprovechen esto. Pueden realizar mapeo pre y post, es decir, para saber si las intervenciones o el proyecto, el plan de acción funcionó o no. Ustedes pueden saberlo como tal y esto pues va a ayudarnos muchísimo. Bueno, en el chat no sé si tenemos preguntas. Vamos a mirar antes de la evaluación, querido Wilmer. Vamos a mirar si tenemos alguna preguntita por aquí y los vamos a responder. ¿Listo? Doctora Luana, en el momento no tenemos preguntas en nuestro chat. Ah, perfecto. Ok, entonces, bueno, miremos cómo nos va en este sondeo final. Claro que sí, doctora. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final. Vamos con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿la resiliencia organizacional ayuda solamente a las empresas del sector público porque tienen mayor riesgo psicosocial? Esto es A, verdadero o B, falso. 15 segundos para dar respuesta a nuestra primera pregunta. Muchas gracias por su respuesta. Los resultados fueron los siguientes. A, verdadero, un 10% de respuesta. B, falso, un 90%. Doctora Luana, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? Bueno, te cuento, Wilmer, que creo que tuvimos el mismo porcentaje de la encuesta de inicio. Bueno, para ese 10% que nos está posiblemente teniendo ahí algún ruidito, a ver, todos los sectores económicos son aplicables para realizar el proceso de resiliencia. Es decir, la resiliencia nos ayuda y nos abona absolutamente a todos, independientemente que seamos del sector público, transporte, salud, a todos nos va a ayudar. ¿Listo? Para que podamos entonces, estas personitas que pueden tener esa duda, podamos ya eliminar esa duda y que sepan que podemos hacerlo a cualquier sector económico. Gracias, mi Wilmer. Vamos a ver cómo nos va con la otra. Claro que sí, doctora. Muchas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. Las empresas que aprenden se permiten ser adaptables y flexibles, facilitando los procesos de innovación y crecimiento. Esto es A, verdadero o B, falso. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero, un 98% de respuesta. B, falso, un 2%, doctora. Perfecto. Entonces, mira que estuvieron muy atentos, mi querido Wilmer. Definitivamente, la flexibilidad, la mente de principiantes son dos puntos significativos para que podamos ser empresas que aprenden. Y las empresas que aprenden evolucionan rápidamente, crecen y sobre todo se mantienen y se sostienen en esta época de tanta competitividad y necesidad de sostenibilidad. Entonces, muy bien, excelente esa respuesta. Esta sí cambió, Wilmer, te cuento. Sí, señora, totalmente. Muchísimas gracias. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Para acceder al mapeo organizacional, solo se necesita acceder al software de la lista para realizar las convocatorias. Esto es A, verdadero o B, falso. 15 segundos para responder nuestra tercera y última pregunta. Muchísimas gracias a todos por participar de nuestro sondeo final. Vamos con los resultados de nuestra tercera pregunta. A, verdadero, un 62% de respuesta. B, falso, un 38%. Doctora Luana, ¿qué tal nos fue nuestra tercera pregunta? Bueno, nuestra tercera pregunta, bueno, hubo más brecha, entonces para tranquilidad de todos. La pregunta básicamente es si
¿podemos utilizar la plataforma sin ningún problema? Entonces la respuesta es sí. Para los que tienen dudas, no tengan dudas. Sí podemos usarla. Ustedes solo tienen que tener acceso. Los accesos, recuerden que ustedes tienen roles de usuario diferentes. Pueden tener rol de asesor, pueden tener rol de psicólogo, pueden tener rol de responsable, pueden tener el rol de representante legal, y cualquiera de estos roles pueden verificar si tienen la accesibilidad para el módulo de resiliencia. Si no la tienen, solo tienen que pedirla, puede pasar, pero todos tienen posibilidad de acceder y desarrollar el proyecto de resiliencia. No tiene restricción de perfil, es decir, esto no está atado a que sean psicólogos, especialistas que desarrollen el proyecto. No, ustedes pueden hacerlo porque pues la idea es que sea interdisciplinario y que abone pues a las organizaciones para que ustedes tengan herramientas de gestión. Por tanto, simplemente tienen esa apertura y esa posibilidad. Bueno, yo creo, mi querido Wilmer, que con estas preguntas y respuestas, bueno, ahí quedó un poquito más consolidado el proceso de aprendizaje en esta primera conferencia de toda esta ruta de gestión en resiliencia organizacional. Muchísimas gracias para todos. Doctora Luana, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta primera acción educativa de tu comunidad. Esperamos verte muy prontamente y te deseamos una excelente tarde. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias, doctora. Igualmente agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría.
Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.